diversidad, de idea y además trabajo en IBM. Bueno, un poco la charla de hoy es hablar acerca de las transformaciones, ¿no? La tecnología nos atraviesa, nos atravesó nuestras vidas, nos transformó la manera en que nos relacionamos, que compramos, transformó los tiempos en los que hacemos las cosas o esperamos, transformó nuestra manera de trabajar. La tecnología también transformó a través de la medicina que ahora la gente vive más años. Y eso tiene un montón de implicancias. Una de las implicancias es que en los trabajos conviven más generaciones que antes. Tenemos más diversidad etaria adentro de las empresas. También la diversidad en sí mismo también es un concepto que se ha ido transformando y ampliando. No es lo mismo la diversidad que hablábamos hace unos años que hoy. Hablamos mucho de innovación y todos estamos de acuerdo que innovación y diversidad van de la mano. No existe grandes innovaciones si los equipos no son diversos. Y un equipo muy diverso genera una gran transformación. Hoy en este panel vamos a tener dos bloques. En el primer bloque vamos a tener una mirada hacia el futuro, básicamente con tres visiones. Un poco una mirada pública, una mirada más corporativa y una mirada desde las ONGs. En el segundo bloque, como nos gusta hacer en la división de diversidad, vamos a darle la voz a los protagonistas para que nos cuenten sus historias desde sí mismos y nos provoquen un poquito a nosotros a pensar qué estamos haciendo nosotros por la diversidad, en qué rol estamos. ¿Estamos liderando para que este mundo sea diverso? ¿Somos protagonistas? ¿Damos el ejemplo? ¿Estamos haciendo algo para que esos cambios se produzcan? Porque todos somos hoy protagonistas y responsables. Así que bueno, los dejo ya con el primer panel. Una aclaración, durante el primer bloque vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a usar una herramienta que se llama Menti. Para que ya vayan preparando su celular, tienen que entrar a www.menti, como mentir, pero sin r.com. Y durante la charla les van a dar el código para contestar las preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo están? Cuando uno piensa en el futuro del trabajo, la verdad es que decimos que es ahora y es de todos. Creo que tenemos un momento único en este momento. Podemos ser actores de esta cuarta revolución industrial y podemos ser actores de cómo la tecnología va a irrumpir nuestros modelos de negocios y cómo cada uno de nosotros en nuestras organizaciones podemos generar fuerzas de trabajo diversas. Así que, por lo menos a mí me genera un sentimiento de muchas ganas y oportunidades, pero sabemos que el futuro del trabajo genera sentimientos también negativos y positivos en la gente. Entonces, para empezar, lo que le vamos a pedir es que puedan contestar una pregunta a través de Menti. Y les voy a pedir que, por favor, ingresen a la aplicación con el código 771909 y nos puedan contar qué sentimientos le generan a ustedes, a esta comunidad, el futuro del trabajo. Entusiasmo, expectativa, oportunidad, ansiedad, incertidumbre, desafíos, ilusión. Como ven, hay sentimientos positivos y negativos. Hay incertidumbre, pero también hay ilusión, oportunidades, desafíos, felicidad, miedo, con lo cual nuestras investigaciones muestran que el futuro del trabajo claramente genera tanto sentimiento positivo como negativo. La anterior. Pero del futuro del trabajo venimos hablando hace mucho tiempo, no es algo nuevo. Lo que sí vemos que este año, a diferencia de otros, los sentimientos negativos están en relación a cómo la gig economy o esta economía de los encargos irrumpe en la fuerza del trabajo y los trabajadores pueden perder derechos. Eso genera ansiedad, miedo, pero por el otro lado hay mucha oportunidad
y sentimientos positivos en que todo lo que sea machine learning, inteligencia artificial, va a hacer que nosotros podamos dejar de hacer tareas transaccionales y nuestro trabajo se vuelva meaningful, con mucho propósito. Entonces, la verdad que en este futuro del trabajo hay mucho sentimiento y depende de cada uno de nosotros de cómo lo estamos viviendo. Lo que sí sabemos es que el futuro del trabajo está enmarcado en un mundo donde el cambio es constante, donde el cambio es acelerado y donde vivimos con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, en un ambiente complejo y ambiguo. Y también lo que muestran las investigaciones, que el nivel de incertidumbre genera en los seres humanos altos niveles de ansiedad. Y esos altos niveles de ansiedad lo estamos viendo en nuestras organizaciones con trastornos mucho más emocionales y mentales. Por eso, nuestras organizaciones están buscando una mirada de bienestar ampliado para que nuestros colaboradores se sientan en un lugar de trabajo donde la mirada del bienestar sea totalmente ampliado. Pero para entrar de lleno al futuro del trabajo, les quiero compartir un video. Con este video como introducción, les voy a pedir que vuelvan a compartir con sus celulares con qué palabras cada uno de ustedes describen qué significa el futuro del trabajo. Oportunidad, pasión, flexibilidad, propósito, aprendizaje, desafío, flexibilidad. Muy bien. Vamos a ver cómo entendemos qué significa el futuro del trabajo. Entendemos que el futuro del trabajo se modela por dos fuerzas que convergen. Por un lado, la tecnología, que disrumpe los modelos de negocios. Pero por otro lado, las personas. Las personas vamos cambiando. Como decía Inés, una cosa muy relevante es que vamos a vivir más años. Y eso no tiene solo implicancias desde un punto de vista individual, que nos tenemos que cuidar, que tenemos que planificar nuestro trabajo, también tenemos que planificar cómo vamos a ahorrar para ese futuro, porque sabemos que los fondos de pensión no van a poder cubrir nuestras jubilaciones, sino también desde las organizaciones. Cómo hacen las organizaciones para que esa persona siga relevante en el mundo del trabajo con los conocimientos que no sabe y que tiene que aprender.
empieza a aparecer este concepto del trabajo freelancer, con lo cual ya mi pipeline de trabajo empiezo a tener gente interna y externa con la cual tengo que estar trabajando. Hoy, también como decía Inés, en la fuerza de trabajo tenemos 5 generaciones que están trabajando con miradas, perspectivas, gustos distintos. Y también tenemos a la mujer que está rompiendo las posiciones de decisión, y eso está generando que se revisen temas básicos como la equidad de pago. Pero hay cosas que sabemos que claramente en este futuro del trabajo hay 3 palabras que nos resuenan muchísimo, que son la innovación, el cambio constante y acelerado y la disrupción. La disrupción de formas de negocio nuevas, ¿no? Creo que algunos de nosotros, en esta sala no hay tanto millennial, pero nos han dicho nunca salgas con alguien que conozcas por internet. Y hoy los jóvenes conocen personas a través de una aplicación, con lo cual la tecnología está rompiendo hasta la forma y los preconceptos que teníamos culturales. Cosas importantes creo que a resaltar desde el plano humano. El concepto tradicional de familia está dejando de ser tradicional y está dejando de ser típico, ¿no? Hoy el concepto tradicional de familia se vuelve atípico. Vamos a vivir más. Y eso también tiene una implicancia de lo individual. Tenemos que cada uno de nosotros empezar a este concepto de lifelong learning, empezarlo a vivir. Nosotros nos tenemos que preocupar por mantenerlos actualizados para la fuerza de trabajo, porque si no nosotros mismos vamos a quedar afuera. Tenemos cambios en los conceptos, las fronteras ya se empiezan a desdibujar y empezamos a tener gentes de otras etnias, otras razas que empiezan a aparecer en la fuerza laboral. Tenemos cambios en la edad de fertilidad de la mujer. La mujer hoy llega a lugares de decisión sin ser madre y sale de la fuerza laboral, pero no cuando era junior, sale en otros niveles, con lo cual las organizaciones nos tenemos que adaptar a tener marcos mucho más flexibles y poder generar esos movimientos. Y se empieza a cambiar el concepto de paternidad. Ya hablamos de progenitor y de licencias al progenitor. No importa si es un hombre, si es una mujer. Empieza a aparecer este concepto, yo no voy a quedarme en una organización 30 años, sino que me voy a asociar a proyectos, y esto hace que el concepto de freelancer empiece a ser lo más común que empieza a aparecer, y la importancia de la huella digital que empezamos a dejar cada uno de nosotros. Los desafíos que nos genera este mundo del trabajo claramente es que empezamos a tener escasez de habilidades, principalmente digitales, emocionales. Sabemos que la automatización va a eliminar puestos de trabajo, pero también va a generar otros. Y para esta eliminación de puestos de trabajo, tanto desde lo público como lo privado, tenemos que dar conversaciones y generar procesos de reentrenamiento, de upskilling y reskilling. Si no, vamos a tener gente fuera de la fuerza de trabajo que va a quedar fuera de la fuerza de trabajo. Hay cambios en las organizaciones de las formas de trabajo. Hoy hablamos de metodologías ágiles, de células, pero eso también tiene implicancias en cómo seteo objetivos y en cómo remunero a la gente. Y claramente hoy las nuevas generaciones se acercan a nuestras organizaciones por un propósito y claramente viven la diversidad desde otro lugar, de un lugar mucho más genuino que lo hacemos nosotros, que todavía nos cuesta, ¿no? Hablamos de diversidad, pero todavía no tenemos mujeres en posiciones de dirección como nos gustaría tener. Y hablamos de diversidad y somos todos más o menos parecidos en las organizaciones, salimos de las mismas universidades, tenemos todo el mismo color de piel. También vemos que en este futuro del trabajo, recursos humanos empieza a tener un rol protagónico de ser un advisor del negocio. Con lo cual la pregunta no es ¿a dónde se van los puestos de trabajo? ¿A dónde se fueron? Como que si fueron y ya está. ¿A dónde se van? Y eso nos involucra también a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que nuestro trabajo tenga valor? Y en este a dónde se van, una cosa que nosotros estamos viendo es que los puestos de trabajo, por supuesto que hay una gran cantidad de puestos de trabajo que tienen un componente de transacción, ¿no? Los puestos de trabajo tienen un componente transaccional, un componente de relación y de experiencia y un componente técnico. Lo que entendemos que la tecnología va a reducir la parte transaccional, pero no es que van a desaparecer todos los puestos de trabajo, se van a transformar, porque cada vez más el componente de relación y de experiencia empieza a ser muy valorado.
Y otra cosa que nos empezamos a encontrar en este futuro del trabajo, que la fuerza de trabajo no solo es interna, sino que también es externa. Con lo cual, cuando tenemos que planificar nuestro pipeline de habilidades en nuestras organizaciones, ya no solo miramos a la gente que tenemos dentro de nuestras organizaciones, sino que nos amplía el espectro de habilidades y de personas. Y una cosa interesante, que cuando nosotros hablamos que la tecnología va a destruir puestos de trabajo que hoy mayoritariamente están ocupados por mujeres, la brecha que estamos todos comprometidos, por lo menos desde la palabra, en cerrar, se amplía. Sabemos positivamente, lo sabemos y no lo dice IDEA, no lo dice Mercer, lo dice el World Economic Forum, que si realmente sumamos a la fuerza de trabajo todas las mujeres que están afuera a nivel global, generamos un mejoramiento del Producto Bruto Interno a nivel global de 12 trillones de dólares. Es un fact, pero las mujeres no aparecen. Y si hacemos un zoom en Argentina, y esto es una muestra específica desde Mercer, nos encontramos que en todas las posiciones de dirección, por lo menos de nuestra encuesta, que tenemos subsidiarias del exterior, empresas grandes nacionales, las posiciones de dirección mayoritariamente están ocupadas por hombres y las posiciones donde por lo menos hay una prevalencia del 25% están en asuntos corporativos, legales, marketing y compliance. ¿Y qué pasa en estas posiciones de soportes? Las remuneraciones son menores, con lo cual también no estamos ayudando a cerrar las brechas salariales. Cuando uno mira de nuestras investigaciones, sabemos que más de la mitad de los ejecutivos que encuestamos dicen que por lo menos el 20% de los trabajos que hoy conocen van a desaparecer. Por el otro lado, sabemos que el Foro Económico Mundial dice que por la utilización de la inteligencia artificial se van a crear por lo menos 58 millones de puestos de trabajo. También sabemos, ¿se acuerdan que hablábamos de esta fuerza de trabajo que empieza a ser interna y externa? Que fuerza de trabajo interna va a ser reemplazado por agentes externos que están trabajando y hoy son freelancers. Más del 60% de las organizaciones dicen que van a empezar a automatizar, con lo cual si van a empezar a automatizar procesos, van a empezar a desaparecer procesos, pero también van a crearse otros. Y por el otro lado, cada vez más los empleados ven que las habilidades cognitivas empiezan a ser muy valoradas y que también el pensamiento creativo y las habilidades tecnológicas empiezan a ser bastante claves en este mundo del trabajo. Pero por el otro lado, si nos miramos en el empleado, en cada uno de nosotros, en nuestras organizaciones, no como líderes, sino como empleados, vemos que lo que buscamos es trabajar en lugares donde haya transparencia, donde podamos sentirnos confiados, donde nos podamos sentir incluidos, donde claramente estemos conectados y donde tengamos mucha cercanía en este mundo del trabajo. Con lo cual, en este mundo del trabajo es social, es un mundo de conexión, es un mundo de pertenencia, es un mundo de propósito. Por eso es importante como nosotros mismos somos responsables de que nuestro trabajo sea meaningful y con propósito, cómo podemos levantar nuestra voz, pero sobre todo lo que estamos buscando en nuestros líderes es que sean transparentes y que sean humanos. ¿Para qué? Para que podamos realmente estar en un estatus de bienestar, podamos crecer y podamos ser felices. Y lo que les dejo acá es una buena pregunta, es la semilla de la innovación, puede ser una semilla de innovación, puede ser la semilla no solo de innovación en ciencias, en tecnología, en artes. Una buena pregunta es la prueba de un escenario what if. Una buena pregunta no puede predecirse. Y una buena pregunta es lo último que una máquina va a poder hacer. Así que me tomo el atrevimiento de poder hacerle buenas preguntas a mis panelistas y los invito. Uy, esa no. Esa no. Gracias. Bueno, bienvenida Guadalupe Tagliaferri. Muchas gracias. Bienvenida Mabel Ríos. Hola, ¿qué tal? Como ustedes quieran. Y bienvenida Melina Masnata. Te dejo una punta si estás. Bueno, perfecto. Ahí está, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, qué lindas tenerlos acá. Me gustaría empezar contigo, Guadalupe, y preguntarte
desde la ciudad, cómo están viviendo el futuro del trabajo y qué acciones concretas están haciendo en términos de tener una fuerza de trabajo diversa. A ver, recién escuchaba tu presentación que fue sumamente interesante y hablabas de un propósito, ¿no? De la importancia de tener un propósito. Y lo que nosotros tenemos en el gobierno de la ciudad es un propósito. Y nuestro propósito era, y sigue siendo, que la ciudad de Buenos Aires sea el mejor lugar para vivir. Y en esa construcción también encontramos que había un común denominador en absolutamente todos los temas o todas las problemáticas de las políticas públicas, desde el espacio público, la seguridad, el hospital, la educación, el vulnerable, que eran las mujeres. Y que no existía la posibilidad de una ciudad con nuestro propósito de que sea la mejor ciudad para vivir si no teníamos en absolutamente todas estas miradas incluida la perspectiva de mujeres. Y no desde un lugar de la mujer como víctima, porque nosotros trabajamos hace muchos años con la cuestión de las mujeres en el lugar de víctima. Por suerte ya nadie discute hoy que a la mujer no hay que golpearle, sino que entendimos que la mujer tenía que ser protagonista. ¿Protagonista por qué? Por todo esto que vos venís planteando recién, por el PBI, porque nos perdemos talento. Y lo que nos dimos cuenta es que lo que necesitábamos primero que todo era armar una agenda robusta, pero fundamentalmente tener un sistema de indicadores de género. No existía a nivel oficial ni a nivel de todo el país un sistema de indicadores de género que nos dijera en toda la ciudad, sector público, sector privado, cómo estaban las mujeres. Y ahí encontramos muchos de los datos que planteabas recién. Las mujeres estamos más capacitadas, con mejores credenciales educativas, pero tenemos menos acceso a los puestos de trabajo. Dedicamos más tiempo a nuestra vida familiar que la que dedica el hombre. Y así todos los números que sabemos. Y lo primero que decidimos fue armar una serie de agendas y de actividades que van desde pensar la Expo Empleo específica para mujeres y para mujeres jóvenes, y hablar ahí no de los trabajos tradicionales, sino incorporar tecnología como la primera oferta. Uno de nuestros grandes desafíos fue modificar la ley de licencias familiares en la Ciudad de Buenos Aires y hablar de esto de progenitor gestante, progenitor no gestante, licencia obligatoria y exclusiva para el no gestante, que por lo general suele ser el varón. Empezamos a armar una oficina de empleo exclusivamente para las mujeres, de asesoramiento en lo público, en lo privado. Empezamos a trabajar con el sector privado, porque entendemos que el sector público tiene que iniciar la conversación, pero que solo no puede cambiar la conformación del mercado laboral en la ciudad. Y hicimos un montón de acciones con IDEA, con un montón de organizaciones, donde, por ejemplo, hoy teníamos hace un año solamente 20 empresas de primer nivel radicadas en la ciudad, comprometidas con la igualdad salarial. Pasaron un año y ya tenemos 40. Entonces seguimos trabajando con buscar qué formas tenemos entre todos de achicar esas brechas, dejando a la mujer en el lugar de víctima y entendiendo que la única posibilidad de tener una ciudad, una economía sustentable, es cuando a las mujeres las tenemos incluidas, no por el hecho de ser mujeres, sino porque nos estamos perdiendo talento cuando dejamos mujeres fuera del mercado laboral. Otra de las acciones que hacemos, que nos parece sumamente relevante, es todo lo que tiene que ver cómo la mujer puede transitar libremente la ciudad. Entonces, cuando pensamos en seguridad en clave mujer. Cuando pensamos espacios de cuidado en primera infancia, los pensamos en clave mujer. Y en esto hemos modificado el código contravencional con perspectiva de género. Para cosas que parecen pequeñas, pero que antes no sucedían. Entonces, si la mujer no puede tener buenos niveles educativos, no tiene tecnología en la escuela secundaria, si no puede ir a trabajar en horarios más complejos porque no están dadas las condiciones de seguridad, porque no tiene dónde dejar a su hijo, es una mujer que no ingresa al mercado laboral. Y si no ingresa al mercado laboral, perdemos talento y las empresas y la ciudad pierde riqueza. Entonces, siempre sentimos que es un juego donde todos ganamos, además de que nuestro propósito es que todas estemos incluidas en una ciudad en forma plena. Entonces, se nos combina el desafío, pero también esto que comparto con vos que es central, que es tener un propósito. Si no, nada de esto se puede hacer, ni en el sector público ni en el sector privado. Muchas gracias. Melina, me gustaría escuchar de vos cómo ves que las organizaciones se están adaptando a la irrupción digital y a la irrupción de la mujer en la fuerza de trabajo en posiciones de decisión. Bueno, es un gran desafío, sobre todo porque tenemos que crear algo que todavía no existe o que no lo aprendimos.
Entonces eso ya nos corre del lugar de lo conocido. Y en eso también la celeridad de lo tecnológico nos trae, como mencionabas antes, una atención muy grande en las respuestas, en los resultados, en el impacto. Nosotras siempre decimos, de donde vos estás, con tu tecnología podés transformar el mundo, porque justamente eso es lo que tiene esa pantalla que estamos viendo todos los días. Ahora, esas pantallas también son espejos aumentados, de lo que está bien y de lo que está mal. En ese sentido, empezamos a descubrir que las cosas que no venían funcionando se ven mucho más potenciadas, las que nos están faltando también. Y como respuesta a esto, sí tenemos que hacer un cambio sistémico, dejar de pensar en parches. Yo siempre digo como esto del píxel, ¿no? De dejar de pensar en un píxel y pensar realmente en cómo vamos a articular todas estas partes en cuanto a, por ejemplo, qué está pensando el mercado, pero cómo se está preparando la universidad y qué está haciendo el nivel secundario, pero también qué está haciendo la familia. En ese ecosistema, cuando nosotras arrancamos, dijimos, buenísimo, vamos a trabajar con mujeres adolescentes. Trabajamos con mujeres adolescentes. Nos pasó que el resultado es buenísimo, pero después llegaban a sus casas, les explicaban a sus familias que querían estudiar para desarrollo de videojuegos y la familia decía, bueno, pero eso no es una carrera por empezar. Y después no es una carrera para mujeres y bueno, y hay un montón de otras cuestiones. Y después volvían a la escuela y en la escuela también les pasaba que eran sus propias maestras o profesoras, mujeres, que las miraban y les decían, bueno, pero vos no sos tan buena en matemática. ¿Y qué tiene que ver eso con el mundo de la tecnología? El mundo de la tecnología hoy es importante la programación, pero si ustedes tienen una aplicación que está perfectamente diseñada desde el código, si no tiene, por otro lado, una buena interfaz de usuario, si no tiene un buen logo, un buen color, ¿qué hacen? La borran. La tecnología es todo eso. Y en esa complejidad es que trabajamos con las diferentes organizaciones. En entender cómo se están preparando, si realmente se están preparando, y acá hay una tensión muy grande, porque es un ecosistema que hoy se canibaliza entre sí, y hay que decirlo. Hay muy poco talento, las propuestas con las que les llevan a las mujeres para venir, este es un lugar donde van a pasar cosas, tu sueldo va a ser un 30% más, no es algo sostenible en el tiempo, porque la demanda y la oferta se van a equiparar. Y también para ese tipo de cosas que en poco tiempo se necesitan, ¿no? Vos mencionabas la automatización, a veces nos apuntamos a que las mujeres ingresen rápidamente a este ecosistema porque vemos la necesidad que si solo un grupo de personas está diseñando lo que hacemos todas las personas, estamos en un problema. Yo siempre digo, no es que la foto Benetton es bonita porque sí. La foto Benetton es porque el producto que haces tecnológico querés llevar a todos los mercados, querés llevar a todos los lugares. Yo recorro lugares en donde antes era la zapatilla Nike, lo que te daba identidad, hoy es el smartphone. Qué potente eso. Pero cuando vas y le preguntás a un adolescente qué está haciendo, para qué lo hace, con quién lo hace, no lo saben responder. Para las personas adolescentes, Internet es la última aplicación que están usando. No es todo el abanico de opciones. Y en eso es que nosotras trabajamos en 3 pilares. En una currícula que sea dinámica, integral y contextualizada. Porque todo lo que hablamos cuando hablamos en tecnología, primero está en inglés, después habla de otras necesidades y mundos. Y cuando llegas acá, no tiene nada que ver con lo que necesitamos y con el impacto que queremos lograr. Las industrias locales nos dicen todo el tiempo, bueno, sí, ok, pero yo quiero innovar y quiero mostrar, ampliar al mercado argentino, ampliar el mercado latinoamericano, ¿y por qué no al mundo? ¿Tenemos las condiciones? En ese recorrido, el año pasado hicimos una investigación con el BID-INTAL para entender un poco también qué estaba pasando del otro lado. ¿Estaban las empresas preparadas para recibir a estas mujeres? Y ahí es que aparecían muchos desafíos. Uno de esos es que sí, son, y siempre lo digo, pero es muy gráfico. Cuando van a una compañía de tecnología, es como un cuarto de varones, cool, con metegol, con la Wii, con la última Play, y ese es el lugar de recreación. Es un lugar, es un ambiente totalmente masculinizado que no te está invitando a ser parte. Entonces, empezando por ahí, cuando entrevistamos y trabajamos con diferentes mujeres que están en la industria para entender qué pasaba, eso ya les empieza a pasar desde el momento que están estudiando en la universidad y que un profesor le pregunta, Romina, ¿vos entendiste? Porque si vos entendiste, entendieron todos tus compañeros.
Y eso pasa en el 2018. Y este es cuando hicimos esta investigación. Y esto es algo que nos parece tremendo acá, porque ustedes son personas que estudian, leen, están en esta problemática, pero la realidad es otra. Y lo que está pasando con la tecnología es que tenemos que enlazar esos puentes, porque esto, si no, se potencia de nuevo, como para bien, tanto como para el mal, en el buen sentido en cuanto a las minorías, a cómo nos va a impactar. Y yo siempre traigo este tema, ¿no? La tecnología no es un ambiente que las mujeres y otras identidades de género tengan que reconquistar, y en particular las mujeres. El ambiente de la tecnología fue creado y diseñado por mujeres. La primera persona que programó en la historia de la humanidad fue una mujer. Festejamos el 20 de julio, el día de la llegada del hombre a la luna. Nadie festeja el software que lo hizo una mujer, Margaret Hamilton. Y si hacemos doble clic, cuando empezamos a mirar quién inventó Wi-Fi, quién inventó las creaciones más importantes, fueron mujeres. ¿Y qué pasó? Y ahí es la gran pregunta que a mí me preocupa y nos ocupa con un montón de ámbitos privados y públicos, en donde empezamos a articular y nos damos cuenta que es un tema cultural, no es solo un tema de la industria. Lo que vamos a tener en juego acá es que las mujeres dejamos de estar porque hubo un cambio cultural fuerte. Invito a que googleen y busquen qué pasaba en la carrera de Ciencias de la Computación en los años 70. Más del 75% de las personas que estudiaban eran mujeres. Y esto era una tendencia no solo en Argentina, es mundial. Entonces, yo también algo que me inspira mucho cuando trabajamos con las compañías es, si de alguna manera esto lo podemos transformar acá en Argentina con todos los desafíos que tenemos, ¿qué pasaría además? Porque tendríamos la clave para poder cambiar y transformar otros lugares. Y sí, tenemos muchos desafíos, los espacios no están preparados para recibir estas identidades, porque las reglas del juego, cuando se volvió un lugar de toma de decisiones, de poder adquisitivo, económico, de elecciones, hasta de elecciones de pareja, quienes están codeando y tomando esas decisiones no somos nosotras. Y dejo un ejemplo muy gráfico. Todo el mundo se descargó FaceApp, ¿no? ¿Hicieron la famosa foto? Sí, por favor, digan la verdad. Bueno, ¿qué pasaba cuando una mujer sacaba la foto? El pelo era teñido, negro. La aplicación suponía que vos, a los 70, 80, te ibas a teñir, mientras que para los hombres el color canoso es cool. ¿Pero a quién se le ocurrió eso? ¿Qué me preocupa a mí? Que hay una generación que piensa y no se cuestiona quién diseña esa tecnología. Por suerte, la gente que estamos acá, tuvimos una vida predigital. Podemos preguntarnos qué pasa, porque sabíamos cómo era el mundo antes. Y las industrias ahí tienen un desafío grande. Y en esto trabajamos mucho, para mostrar qué hacen, cómo transforman, pero también cómo nos transforman como hábitos. Hoy no solamente trabajar en tecnología, de nuevo, es crear la última aplicación que gane millones en el mercado, es cómo nos vamos a interactuar todas las personas. Y ese es uno de los puntos que creo que estamos transformando. Primero, medir impacto, sostener una medición. Aunque parezca que el mundo de la tecnología es abierto, amplio, nuestro desafío más grande es que no se abren los datos, no contamos las buenas prácticas, no nos compartimos qué está pasando, pensamos que el talento tiene que ser solamente para mi industria y no vemos cómo podemos mejorar un contexto. Que son todas cosas que además a un grupo minoritario, que además es mayoría, ¿no? Una mayoría que opera como minoría, nos estamos quedando afuera. Bueno, te agradezco. Mabel, desde el punto de vista corporativo, ¿cómo ves que las organizaciones están viviendo el futuro del trabajo en términos de ver las habilidades que les faltan, las habilidades que se requieren en el futuro y cómo están haciendo ese proceso de reentrenamiento y famoso upskilling y reskilling? ¿Existe? Sí, bueno, buenas tardes. La verdad que yo también agradezco la oportunidad de estar acá. Trabajo en un banco, entonces lo que les voy a contar un poco la respuesta es qué pasa en el sistema bancario. La mayoría de ustedes, me imagino, no les gusta ir al banco y prefieren hacer las transacciones de manera electrónica, con el home banking o el PC banking o como lo llamen. Y eso es lo que nos está pasando dentro de las organizaciones. Eso es lo que nos está pasando, que hay
ustedes quieren hablar con alguien que los asesore, que les diga qué conviene hacer, como con un producto, pero no quieren tener que ir a la caja de un banco a hacer una transacción. Entonces hay un montón de posiciones que son más operativas y transaccionales que eventualmente van a migrar a posiciones de relación, de contacto con el cliente, de atendeme y explícame, este producto, esto sirve para mí, porque yo después lo compro, armo un fondo, saco un fondo, pero explícame el producto. Entonces, hay un movimiento de tareas operativas y transaccionales que desaparecen, aparecen nuevas tareas que tienen que ver esto de explícame, customízamelo, decime qué necesito yo, y aparece otro nuevo grupo de actividades que son aquellos que mantienen toda esta nueva tecnología producto de la automatización, seguridad informática. Entonces, aparecen nuevos trabajos y desaparecen otros. Una de las preocupaciones que tenemos es cómo reempleamos a nuestra gente, cómo los reentrenamos para estos roles. Esto requiere dos para bailar el tango, requiere un programa para reentrenar y gente que quiera ser reentrenada, que quiera aprender nuevas habilidades y que entienda que pasa por acá el futuro. Y además, en ese proceso, una preocupación que tenemos es la vulnerabilidad de aquellos que hacen los trabajos más operativos, que generalmente en la base de la pirámide encontramos más mujeres que hombres. Porque históricamente la mujer empieza a trabajar como un segundo trabajo, para acompañar, como un segundo ingreso, una tarea administrativa fácil, me vuelvo a mi casa. O sea, si uno saca una foto de una organización, ve que las bases, o sea, dice, bueno, tengo 50% de mujeres y 50% de hombres, pero tenés abajo muchas más mujeres y arriba menos hombres. Entonces, en esta precarización y vulnerización del trabajo, producto de esto, la mujer se ve más afectada. Me encanta que ustedes se ocupen Chicas en Tecnología, que es generar nuevas oportunidades de trabajo y que tengamos una mirada de más cuidado y de responsabilidad frente a esto. Después, otro tema que tenemos es la convivencia de muchas generaciones en el lugar de trabajo. Antes, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar y hacía cosas en administración de beneficios. Y entonces teníamos una política que a los 55 años te podías jubilar. Y yo decía, qué viejos, por Dios, a los 55 años. Y ahora me agarra pánico pensar que alguien venga a decir, usted en unos años llegó. Entonces, eso pasa, ¿no? La gente tiene una expectativa de seguir trabajando, pero creo que el desafío que tenemos como organizaciones es cómo captamos lo mejor de cada generación y cómo nos reinventamos a lo largo de la carrera. El otro día fui a una conferencia y el señor que daba la conferencia tenía 75 años y hacía 5 años que había empezado para hacer un PhD, un nuevo doctorado. Entonces, la primera pregunta que uno dice, pero este hombre, o sea, ¿cómo entró a la facultad nuevamente? Se recibió a los 75, ¿cuánto le queda? Y el señor decía, yo pienso vivir 100 años y pienso seguir enseñando. Y para poder seguir enseñando, yo necesito conocimientos nuevos, necesito validarme. Entonces creo que este concepto de todos estamos aprendiendo todos juntos, tenemos que aceptarlo en las organizaciones. En general, no sé, los que trabajan en organizaciones públicas, funciona que tenés un directorio externo. El directorio externo generalmente está hecho por señores jubilados, retirados, que fueron ejecutivos muy importantes en otra época. Entonces me pasó que entró en una reunión una persona que trabajaba en la organización a hablar de la estrategia digital. Y yo miraba la sala, ¿no? O sea, él iba a explicar la estrategia digital del banco, la inversión que íbamos a hacer, y el promedio de edad era de 60 a 80 años. El directorio. Y yo decía, ¿esta gente sabrá preguntarle lo que hay que preguntarle? O sea, deberíamos tener un directorio paralelo de gente más joven que pueda envisionar un futuro en vez de un pasado. Entonces, creo que, volviendo a qué estamos haciendo las organizaciones y los actores de las organizaciones, tenemos que estar dispuestos a aprender, dispuestos a colaborar, y esto no es de un día, sino va a ser todos los días y cada vez más. Total. Bueno, veo que la introducción estuvo bastante alineada con lo que está pasando. Guadalupe, una de las cosas que veíamos era, sabemos
que más mujeres en la fuerza laboral trae más talento, mirada distinta, innovación, creatividad, pero aparte un valor económico. ¿Por qué crees que no hay mujeres no en la fuerza laboral, sino en lugares de decisión? A ver, es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros cuando pensamos la estrategia para las mujeres, la pensamos en 3 niveles. La autonomía, y siempre van a ver que en las 3 es autonomía. Autonomía física, que es la típica, ¿no? Que no nos maten por solo hecho de ser mujeres, que ya la tenemos medianamente saldada en términos de la conciencia colectiva. La autonomía económica, que tiene que ver con la posibilidad de trabajar y de elegir libremente y cobrar lo mismo por el puesto de trabajo, y la autonomía en la toma de decisiones. Nosotros entendemos que cuando vos fortaleces mucho la autonomía económica, son mujeres que inevitablemente van a tener mucha más autonomía física y se van a animar a la autonomía en la toma de decisiones. Las mujeres que hemos tenido la suerte, la buena estrella, la fuerza y la resiliencia para ir por los lugares de las tomas de decisiones, sabemos lo que eso implica para una mujer y no debería de costar tanto. Yo siempre uso una frase que me encanta, que es que las mujeres sostenemos la mitad del mundo, con lo cual queremos la mitad del poder, la mitad de la plata, la mitad de todas las riquezas, la mitad de los puestos de trabajo. Para eso hay que hacer un cambio cultural. Yo recién hablaba con Melina, yo soy de las que creo que no es que los hombres son los culpables de lo que está pasando, porque me parece que eso es un error enorme. Lo que sí es que todos somos responsables. Hay un proceso cultural que nos viene acá puesto, que cuando queremos mirar a qué persona ponemos en un cargo de decisión, inevitablemente varones y mujeres miramos varones. Lo tenemos acá, porque es una construcción colectiva cultural desde que somos muy pequeños. Y eso es lo que hay que desandar, hay que empezar a mirar sin ojeras. Y para eso también, y esto es un desafío tan difícil y tan importante como el que acabo de mencionar, que las mujeres nos animemos a ir por esos puestos de decisión. Las mujeres automáticamente, con este mismo chip que tenemos acá inconsciente, creemos que ese cargo no nos merece, no nos podemos llegar. Creemos que es muy difícil, que cuando sea madre voy a tener que resignar mi crecimiento, que muchas veces lo tenemos que resignar y por eso las políticas públicas que mencionaba antes. Pero lo que hay que pensar es esto de querer esos puestos de decisión, querer la mitad de todo lo que está en este mundo colectivo, porque somos la mitad de ese mundo colectivo. Las organizaciones, el sector público, el sector privado, las organizaciones sindicales, la política, permitir eso, en algunas como en la política, hemos logrado leyes. Entonces ya no se discute, por ejemplo, que yo tengo que ser candidata a senadora porque soy mujer y va 50-50. Ahora, eso es una parte. Pero lo que tenemos que entender es que no es un problema ni la culpa de un varón o de una mujer, sino que es una responsabilidad absolutamente de todos de poder generar esa igualdad en las 3 autonomías. Y sobre todo, que las mujeres, desde muy chicas sobre todo, y ahí es el cambio, nos animemos a querer ir por todo, como históricamente han hecho los varones, y está perfecto, no queremos sus lugares, queremos animarnos nosotras a ir por todo lo que queremos que soñemos. Y esto me parece que las mujeres que tenemos cargos de liderazgo también somos como de alguna forma responsables. Tenemos que mostrar que ese camino es posible y que no es convirtiéndonos en varones. Total, total. Melina, ¿qué está haciendo Chicas en Tecnología para cerrar la brecha digital de género? Bueno, lo primero que estamos haciendo es, aunque no lo crean, tuvimos que investigar y buscar datos porque queríamos desaparecer en un tiempo. Una organización de la sociedad civil tiene que plantearse en un tiempo desaparecer. Por lo menos en 10 años, decíamos en un momento, ilusas. ¿Qué pasaba? No habían datos en Argentina de cuántas mujeres estaban estudiando carreras vinculadas a programación. Hicimos un pedido de acceso a la información pública, hicimos los datasets, no sé si saben todas las personas que es un dataset, pero más o menos es una organización de los datos. Eso Argentina no tenía todavía información. Cuando empezamos a tener esa información, por ejemplo, la compartimos a la ciudadanía. Primero para decirles a todas las personas, esto es importante que vos sepas el número de personas que están diseñando lo que vos estás haciendo todos los días.
y cómo esto impacta además desde la economía, cómo esto impacta desde otros lugares de decisión. Incluso hoy las decisiones políticas pasan por las redes sociales. Si no entendemos cómo funciona ese algoritmo, los datos, nos vamos a quedar afuera. Entonces, una de las cosas que empezamos a hacer, no solo trabajar con las chicas, con las mujeres adolescentes, y todo lo que hacemos es libre y gratuito. Hoy llegamos a 57 localidades de 14 provincias y tenemos una búsqueda diferente de llegar a los lugares donde hay transformación, porque también hay un tema. Argentina nos compite en diferentes cuestiones, como el embarazo adolescente. Entonces, ¿cómo hacemos para que el propósito, esto que mencionabas vos antes, Ceci, empiece a detectarse desde temprana edad y empiecen a haber otros proyectos de vida en una localidad pequeña, en una ciudad chica, que además esa es la potencia de la tecnología. Vos podés estar en ese lugar aprendiendo, desarrollando, generando algo diferente y dando otras oportunidades económicas. Por un lado eso, investigamos, generamos datos, los compartimos, los abrimos, compartimos estas experiencias, trabajamos con las jóvenes, pero también empezamos a darnos cuenta que teníamos que trabajar con las familias y con las escuelas, con las educadoras, que siempre el otro día intercambiamos, el 77% de las personas que educan son mujeres. Entonces ahí hay una tensión, ¿no? Como la persona que está educando no está promoviendo que una mujer se interese por estos campos. Decía Guadalupe, ¿no? El chip, exactamente, la mayoría que opera como minoría. Y entonces ahí empezamos a trabajar con estas educadoras y ahí pasan dos tensiones, que es que te dicen, trabajar en tecnología es re difícil, ¿cómo le enseño que programar tiene que ver con que te vaya bien en matemática? ¿Con qué tiene que ver este mundo que yo siempre digo, la metáfora de la caja negra, que es la tecnología? Todo el mundo usa tecnología, pero nadie entiende muy bien cómo está creado. Entonces ahí empezamos a trabajar con 3 niveles de habilidades. Habilidades técnicos-tecnológicas, habilidades blandas y habilidades emprendedoras, para poder articular con el mundo de la escuela, porque es muy fácil hoy al sistema educativo darle con un palo y decir esto no sirve, evidentemente ese es el problema, pero no entendemos también que eso lleva un tiempo, que un sistema educativo en cualquier lugar del mundo para hacer una reforma educativa tiene que medir impacto y saber que lo que estamos formando es algo valioso o no. Porque hay un componente ético que se juega más allá de lo que necesite una industria o un aspecto económico de un país. Y por otro lado también estamos trabajando con otras organizaciones porque creemos en que en este caso hay que convivir y no competir, que nosotras solamente somos un engranaje que en algún momento deberíamos como poder salir y que todo funcione bien, que los puntos digitales, las escuelas, la empresa, la pyme, estén articuladas en ese sentido. Y eso parece súper sencillo y va muy alineado a esto de que entre todas las personas tenemos que resolverlo, pero realmente hay una lógica que la tecnología nos cierra mucho como usuarios también. Nos pasa, o usuarias, nos pasa esto de que le tenemos un poco miedo. Yo creo que trabajar y desarrollar en tecnología cualquier cosa, lo primero que tenemos que hacer es trabajar el liderazgo como personas. Vos, y esto es lo primero que le decimos a las chicas, vos no podés liderar si vos no te liderás la agenda. Cuando digo la agenda es una persona adolescente cuando pasa al mundo, si desea estudiar, y lo que buscamos es que siga estudiando estas carreras, no se saben organizar los horarios, no saben organizar ni liderar las prioridades. Y en esa tensión del liderazgo nos pasa ¿cuáles son los modelos de liderazgo que también tenemos en el mundo tecnológico? Y ahí siempre hago el chiste de que no queremos Steve Jobs con peluca, ¿no? Porque sabemos que Steve Jobs era un copado, pero le faltaba mucho de liderazgo, o por lo menos ese liderazgo colaborativo que entendemos que hoy va a ser necesario. Entonces, también trabajamos evaluando, midiendo, pero diseñando algo que tenga sentido, porque si yo voy a Calamuchita o a Playa Unión o a donde están en Fernández Oros algunos de nuestros clubes y le empiezo a hablar en inglés, yo pensaba, bueno, claro, el mundo de la tecnología está en inglés. Le empiezo a hablar en un montón de palabras que usamos todo el tiempo, que además crean una barrera, no te ves ahí. ¿Vos te imaginás trabajando en el MIT o necesitando una Mac para programar o trabajar en tecnología? ¿Cómo podemos hacer para desarmar eso? Y explicarles que las primeras barreras tienen que ver con estos preconceptos que de alguna manera para programar tenés que ser muy bueno o excelente en matemática, la matemática entendida desde lo escolarizado. Antes con Guada hablábamos de
las notas en matemática no tienen que ver con el pensamiento matemático. ¿Cómo hacemos ese level up? ¿Cómo desarrollamos rápido? Bueno, parte de lo que hace una organización de la sociedad civil, y somos muy jóvenes y tampoco pensamos en acaparar todo porque es imposible. De hecho, nosotras siempre decimos, nosotras no buscamos cerrar la brecha de género, nosotras buscamos reducirla, porque si pensamos en cerrarla, ya se sabe que además vamos a tardar más o menos 208 años, con suerte, sería un número no medible, con poco impacto y mentiroso. Y eso, además, nos traería otra barrera. Esto es imposible. Dejémoslo de lado, que se encargue otro grupo, que se encargue otras personas de hacerlo. Entonces, lo que hacemos también es entender en los ecosistemas qué cosas son de valor, cómo podemos co-crear eso. Y suena como algo muy de propaganda de shampoo, le digo yo, no de la creación, pero es real y se puede, porque si no, no medimos ni seteamos las expectativas de una industria, de una pyme, de una ciudad chica, pero también de una industria o de un polo tecnológico, a donde también apuntamos y buscamos cambiarlo y transformarlo. Y por otro lado, yo creo que las empresas, sobre todo las empresas que lideran transformación digital, que a veces no tienen solo el core de lo tecnológico, como el sistema bancario, tienen ahí algo precioso, increíble, que por ahí se arriesgan y se animan más a crear estas innovaciones al interior de las empresas. Pero hay algo en el diálogo que nosotras lo que hacemos es acercar a las chicas también para que descubran que ese mundo es factible, las está esperando. Y en ese diálogo es que a veces, yo siempre digo, lo que hacemos en Chicas en Tecnología es como ser el Google Translate. Nos metemos en el medio a traducir, pero no hacemos más que eso, porque la habilidad, la capacidad, las necesidades están ahí. Están faltando esas conexiones entre las habilidades, las capacidades, las expectativas, hasta me animo a decir los sueños de una juventud que hoy no lo tiene en su imaginario. Y sobre todo en Argentina, en un país de Latinoamérica que tenemos muchos otros desafíos, pero que si en este no empezamos a compensar, y hace poco leía esto de que la inversión digital en género en Latinoamérica es el tipo de inversión que nos va a acompañar y nos va a ayudar a poder equiparar todas las otras brechas de género que tenemos. Entonces, creo que es una apuesta desafiante porque no hay recetas, necesita compromiso, necesita medición, necesita continuidad y necesita sobre todas las cosas que nos pensemos desde otro lugar como líderes desde el día a día. Y eso es lo que hacemos en Chicas en Tecnología, que es un montón, pero se reduce a algo muy chiquitito, que es que la próxima persona que cree esa aplicación o cualquier desarrollo tecnológico que estemos usando todas las personas, salga de acá. La necesitamos. Eso es uno de los puntos más importantes que no nos tenemos que olvidar. Bueno, Mabel, si nos tuvieras que dar una recomendación a todos los que trabajamos en recursos humanos de cómo poder generar una fuerza de trabajo próspera y diversa, ¿qué nos dirías? Bueno, yo te diría, para los que trabajamos en recursos humanos y para todos aquellos que estamos en organizaciones y desde nuestro lugar y nuestro granito vamos formando el futuro, ¿no? Y tiene que ver un poco con lo que presentaste vos al principio. Creo que, un error clásico que hacemos en recursos humanos es, nosotros cada vez que buscamos un puesto para cubrir, le pedimos a alguien el currículum, ¿no? Y está perfecto. Pero ¿qué hacemos? Miramos todo lo que hizo en el pasado, todo para atrás. Y si lo que vemos, todo lo que cambia, la tecnología, el futuro, el acelero, no estamos conectando nada de lo que pasó para atrás para el futuro. Entonces, más que hacer preguntas para atrás, tenemos que empezar a preguntar para el futuro y medir si esta persona va a poder seguir aprendiendo, readaptándose, reinventándose para el futuro. ¿Y qué habilidades tiene para eso? Lo que logró en el pasado con este cambio, esta transformación, no necesariamente me garantiza el futuro. Creo que ese es un cambio de chip importante para todos los que trabajamos en organizaciones. La otra cosa es como que las barreras son cada vez más flexibles entre lo privado y lo público, lo individual y lo colectivo. Y creo que desde recursos humanos nosotros lo que vemos es que no solo tengo que interpretar o ocuparme de mi empleado, sea hombre o mujer, sino de mi empleado y su sistema. Entonces, cada vez más y más programas tienen que ver con atender a lo que le preocupa a ese círculo familiar que uno viene y recibe un cheque o un recibo de sueldo de la empresa, pero es lo individual y el ecosistema. Y eso se extiende también a la cadena de valor de la organización, no solo
los empleados, sino proveedores, clientes, y los límites son cada vez más flexibles. Entonces, pensar programas, pensar soluciones que no a la gente que está en tu payroll, pero un poco más allá, porque la naturaleza del mundo va a ser así, va a cambiar así. Y por último, te diría que un error que hacemos muy clásico dentro de recursos humanos o como managers es pensar en productos y no experiencias. Esto de, esta es una solución y punto y termina, y no mido, aprendiendo de la tecnología, cuál es la experiencia que quiero tener, si es fácil de usar, si es accesible, si lo compro, porque la realidad es que en general la vida va más rápido, lo social, y las empresas vienen más atrasados en cuanto a cómo se vive el día a día o la experiencia. Entonces, creo que el desafío es mirar para el futuro y no el pasado, el individuo y lo colectivo, el producto y la experiencia. Yo diría como, si tuviera que ser un manualcito o que salís de acá y empezás a hacer, replanteate todo lo que venís trabajando, gerenciando. De nuevo, así lo notamos. Sí, es de vuelta, en el pasado, en el futuro, lo individual versus lo colectivo, el ecosistema y la experiencia versus el producto. Genial. Les voy a preguntar una última cosa, pero necesito que me lo respondan como hashtag. Futuro del trabajo. ¿Qué hashtag pondrían cada una de ustedes para terminar esta sesión con un hashtag? Melina. Nuevas reglas del juego. Hashtag nuevas reglas de juego. Mabel. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Guadalupe. Diverso. 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 Yo pondría lifelong learning. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.